Sí, sí. Está bien. Pero no, déjame meter. La última mesa de este día lleva por título Sobre la confianza. Nuestro plenarista es el doctor Yosulanda, quien es doctor en filosofía por la UNAM, institución en la que ejerce la docencia desde 1988. Los temas que más le interesan son la ética, la educación y la filosofía de la literatura. Entre las obras de su autoría resaltan los libros La idea de Universidad de Justo Sierra, Éticas de Crisis, Cinismo, Epicureísmo, Estoicismo, Poética, Canon Siri y Teoría del Caníbal Exquisito. También los opúsculos de Archivos Muertos y Parques Humanos en el Planeta de los Nimios, Maquiavelo, Las Trampas del Poder, De Camino al Ser y Platón y la Poesía, así como los compendios de escritos, tanteos y ensayos. Asimismo, es autor de numerosos artículos especializados y de divulgación. Su más reciente poemario, Mundo Neveri, es de 2019. Ha traducido al vasco Piedra del Sol, de Octavio Paz, y Muerte sin fin, de José Gorostiza. Ha sido miembro de diversos proyectos de investigación. Entre 2002 y 2010 formó parte del Consejo Directivo del Comité Académico Internacional de la Biblioteca Immanuel Kant. En 1996 le otorgaron el Premio Carlos Pellicer de Poesía. En 1997 recibió la Orden Andrés Bello. Ha sido becario del DAAD en Alemania. Ha pertenecido en 3 ocasiones al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, le quito esto, ¿no? En primer lugar, quiero celebrar o expresar mi sentimiento de júbilo porque estamos honrando a alguien que considero un maestro, ¿no? Aunque no haya estado en ningún aula. Pero el magisterio no solo se ejerce en las aulas, ¿no? Y alguien que considero un filósofo de primera línea, de primer orden. Y bueno, como espero pues mostrarlo a la hora de considerar, hacer algunas consideraciones, por supuesto nunca exhaustivas, ni mucho menos, acerca de este libro que yo quiero mucho, que es el libro que se titula Sobre la confianza, ¿no? Publicado por Herder. O sea, estamos hablando de relaciones o vínculos con Alemania. Ahí tenemos, aparte de los que el propio Carlos encarna, ¿no? Carlos Pereda, ¿no? Te felicito, querido Carlos, estoy muy contento y por supuesto agradezco tanto a ti como a la Fundación RAL, ¿no? Y es decir, a Dieter, a Adriana Aro, ¿no? Que han hecho posible participar pues en esta celebración, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? No sabía muy bien qué era lo que se esperaba hacer, porque una cosa entre homenaje, comentarios de libros y tal. Lo pregunté, pero no recibí respuesta, entonces, bueno, lo tomé como un designio, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces quise hacer un texto relativamente breve que titulé Diuturna tentación de la confianza. Voy a explicar al rato de qué es esto, ¿no? No quiero adelantar el dato clave para entender este título. Y claro, es que tiene que ver con este libro Sobre la confianza. Según los eruditos, la palabra homenaje tiene su origen más remoto en la voz latina hominaticum, que cabría entender como la ceremonia en que alguien se convierte en hombre, o sea, en homo, ¿no? Hominaticum, de otro a quien por su autoridad, saberes y prendas éticas considera digno de tan alto tributo. Ese acto ritualizado de entrega y lealtad incondicional comporta un ingrediente de glorificación pública, es decir, de alcance comunitario,
por el que la persona a la que se atribuyen tan elevadas cualidades es objeto de honor, es decir, es honrado por su comunidad de referencia. Esa segunda dimensión del homenaje es la que prima ahora en el uso más común del vocablo, con tanta fuerza que se ha olvidado la primera dimensión, que es, pues, como hemos visto, la consagración a un otro merecedor de nuestra estima absoluta. En este momento de intensa mancomunión, para rendir honores más que merecidos a nuestro maestro y colega Carlos Pereda, me permito reparar en esas dos facetas en el significado de la voz homenaje. Porque ciertamente participo en una ceremonia pública de justa exaltación de los muchos méritos humanos y académicos de nuestro homenajeado de hoy, pero también porque me entrego con confianza plena, no ciega, plena, a un modelo de existencia filosófica encarnado en su persona y a sus abundantes frutos. Lo de ciega es porque entonces ni siquiera habría entendido su libro, ¿no? ¿Sí? Acabo de referir la palabra que nombra el asunto en el que fija su atención un relevante y fecundo tratado filosófico de Carlos Pereda sobre la confianza. El tema tiene innegable pertinencia en el presente, aunque de seguro la ha tenido y la tendrá siempre. No es frecuente que sea acometido como objeto específico de investigación teórica. De hecho, es el único que conozco que ha tomado tan en serio este asunto, ¿no? Y al hacerlo, Pereda parece haberse colocado en un plano análogo al del socratismo platónico que, como se sabe, inquiría dialógicamente sobre la piedad, el amor, la justicia, la belleza, la valentía y cosas de tenor semejante. Aunque, como también sabemos, los intereses y procederes heurísticos de Pereda no parecen congeniar mucho con los de Sócrates y sus adláteres, pero eso puede ser una apariencia, ¿no? De entrada, al fijar su atención en materia tan netamente indisociable de nuestra existencia común, el libro de Pereda resuma una sobria pero insoslayable vitalidad, virtud a la que se suman la prudente lucidez de ciertas preguntas, hipótesis y tesis clave, así como la claridad argumental para librar a sus páginas de la aridez con que, muchas veces con justicia, se asocia al discurso filosófico. No es este el momento para ponderar en detalle las muchas virtudes del libro en referencia. De por sí, sobre la confianza suscita confianza, por venir de quien viene, y puesto que estamos aquí para celebrar, más que para apremiar nuestro magín con teoremas, viene al caso exhortarlos con fervor a que confíen en mis maravilladas palabras y, si no lo han hecho, acudan con toda confianza al encuentro con sus páginas. Nuestras vidas son lo suficientemente abstrusas como para poder desplegarse sin las disposiciones complementarias que conocemos con los nombres de confianza y desconfianza. Moramos en una suerte de a priori vital, por ende imprescindible aún contra los dictados de nuestro albedrío, que es la tendencia a confiar en muchas cosas y fenómenos de nuestros respectivos mundos de vida. Con sobrada frecuencia, la realidad nos incita a confiar. Es lo que, con paráfrasis sorjuaniana, ¿sí?, me permito formular como diuturna tentación de la confianza. Hay un poema bellísimo de Sor Juana, yo tengo una memoria pésima, pero espero acordarme ahora de la primera estrofa, ¿no? Que es famoso. Diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños, pones en equilibrio la balanza. ¿Sí? Bueno, no estoy hablando de la enfermedad de la confianza, pero sí de la tentación de la confianza, que es diuturna, porque diuturna lo que significa es que es reiterativa, es repetitiva. Lamentablemente esa bellísima palabra aquí en México se ha perdido. No la escucho a nadie
después de Sor Juana, no recuerdo, ¿no? Pero sigue viva en otras zonas del idioma, ¿eh? Sigue viva en otras zonas del idioma, ¿no? Por fortuna, ¿no? Entonces, por eso titulé este texto o estas palabras como diuturna tentación de la confianza. Pero asimismo, nuestros entornos vitales albergan acechanzas y peligros de toda índole, lo cual, junto con nuestra labilidad y falibilidad connaturales, nos impele con igual persistencia a la suspicacia y el recelo. Al abordar esa polaridad que permea los dominios del etos personal y todos los avatares de la vida en sociedad, Carlos Pereda nos prodiga una magistral lección de filosofía y de vida. En último término, sobre la confianza, así lo considero, es un libro de política y praxis ético-filosófica. Su apuesta de fondo estriba en la exhortación a una conciencia aguda ante los riesgos inherentes, uno, al extremo de lo que llama él expectativas positivas, de cariz pasivo y huérfanas de discernimiento, y dos, al de la proclividad a sospechar gratuitamente y por sistema que deviene procura ansiosa de garantías epistémicas, así como en la vida social, promoción de una cultura del miedo que exige legislarlo todo. Por lo demás, esa prevención ecuánime ante las tentaciones de la confianza en un sentido y otro, ha de abrir cauce a lo que Pereda propone como una cultura de la argumentación, que como aclara en la última línea de su obra, viene a ser idéntica a una cultura de la responsabilidad. El discurso de Pereda desemboca en propuestas prácticas tras desconfiar con razones de los señuelos de la confianza, tras someter a severo examen lo que designa como cultura de la confianza, propensa, dado el caso, a las fantasías de un comunitarismo idílico, por ejemplo. Pero de igual modo advierte las inconveniencias inherentes al polo de la suspicacia desbordada, sin asidero racional estimable. Ese doble reparo crítico abre paso a la reivindicación de la valentía. Él usa otras palabras, ¿no? Pero esa es la idea, pienso yo, ¿no? Yo prefiero llamar la valentía para no confundir, ¿no? La virtud que a fin de cuentas sustenta la conveniente, cito, socialización en una cultura de la argumentación, y un proceso que va más allá de alcanzar la capacidad de, aunque sea importante, saber qué, cuándo y cómo preguntar, al igual que saber qué, cuándo y cómo responder, y que también rebasa las lindes del difícil arte de saber callar, que también está planteado ahí, ¿no? Cuando se precise. Con este, como con todos los libros que le conozco, Pereda pone a la vista un modo específico de ejercer la filosofía, luminosamente consciente de los riesgos, trampas, espejismos, obstáculos hercúleos, infaltables en la áspera senda de la voluntad de verdad. Como sea que se entienda esto de verdad, ¿no? Pereda encarna un modus operandi signado por una insobornable independencia de criterio y el desdén de modas adventicias. En el fondo de su proceder heurístico subyace la impronta de la orientación analítica, lo que no le impide moverse con presteza con recursos que extrae de su vivaz familiaridad con diversas expresiones de la literatura y el arte, ni le priva de generosidad y aún caridad ante las buenas razones de colegas contestes con filosofías de índoles distintas o que proceden de órdenes teóricos diversos que viene cultivando desde antaño, como la ética, y que enriquecen sus análisis. Pereda personifica, pues, un etos filosófico digno de la más alta estimación. Las críticas oportunas y pertinentes de Pereda
a lo que dio en llamar razón arrogante, expresión célebre, ¿verdad? No devienen renuncia al rigor teórico, ni menos aún concesiones a tesis irresponsables, sin sustento medianamente respetable, por mucho que puedan gozar de amplios consensos y del aval de colegas influyentes. Carlos Pereda es vocación por la pregunta fecunda, correctamente formulada, como también es prudencia heurística, esto es ponderación contenida a modo de respuestas tentativas, avances y retrocesos en el análisis, zigzagueos en la argumentación, etc. Un caso que ejemplifica, entre muchos, esa cautela es, en lugar de aplicarse en estipular desde un principio una definición universal de la confianza, opta por reparar en lo que caracteriza como, los llama así, condiciones de reconstrucción de diversas concreciones de la confianza, ¿no? Que serían, 1, la dependencia, 2, el discernimiento y 3, las expectativas positivas. Tríada que atraviesa el libro de punta a cabo, justo porque está en la base de la labor analítica que alberga en su seno. Pereda es invención creativa y autónoma de un léxico filosófico ad hoc, integrado por términos como conceptos tensos, conceptos desgarrados, falacias de las descripciones vertiginosas, confianzas desplazadas, ataque cooperador, el ya famoso vértigos argumentales y su congénero vértigos simplificadores, entre muchos otros, ¿no? Eso me parece a mí asombroso, ¿no? Carlos Pereda es libertad de criterio y arrojo ante la aventura de pensar con cabeza propia. Su examen de profesiones de la desconfianza, como la de espía, aparece en el libro, ¿sí? Profesiones de la desconfianza, ¿no? Es una luminosa confirmación de ello, tan solo en el libro que vengo comentando. Pereda es, ¿quién se iba a meter con espías en filosofía? Queridos colegas. Entonces, Pereda es, por tanto, inclinación a procedimientos dinámicos de investigación, movimiento vivo, y aún podríamos decir nomadismo teórico, más allá de otras consideraciones nomádicas, no sé si puede hablar así, como le gusta reconocer, y confluencia de posibilidades diversas en la indagación y la reflexión. Para decirlo en menos palabras, audacia en el método. Temple valeroso a la hora de trazar un camino propio o de retransitar sendas practicadas por otros. Como por ejemplo, cuando no se detiene ante discusiones que pueden resultar, dice él, extravagantes, ¿verdad? Y se adentra en el despliegue de, lo cito, ejercicios dialécticos con apuestas raras, en virtud de que, vuelvo a citar, iluminan aspectos de la experiencia que de otro modo se pasarían por alto. Esto le permite revisitar analíticamente, por ejemplo, la prueba de Moore acerca de la existencia del mundo exterior, al tiempo que despacha con elegancia las no menos elegantes descripciones de Alejandro Rossi en pro de una presunta confianza necesaria en torno a la entidad de nuestro hábitat de existencia cotidiana. Por cierto, en Sobre la confianza se advierte con facilidad un detalle, para mí al menos, solo en apariencia trivial, que es la parquedad de sus referencias bibliográficas. Pereda recurre a unos pocos interlocutores, y podría decir con una especie de barbarismo como alter egos, ¿no? A la hora de abordar su objeto de estudio y dialogar con ellos. Aparte de los que acabo de nombrar, aparecen en sus páginas los nombres de Korsgaard, Villoro, ¿no? Austin, Searle, Kant, Grice, Thibaut, Carlos Thibaut, ¿no? Fricker y no muchos más. Por lo general, además, la aparición de estos nombres en el libro es transaccional, ¿sí? Aunque sin desmedro del sentido crítico que caracteriza siempre a Pereda. ¿Acaso se trata, esto es una consideración muy polémica seguramente, y a lo mejor estoy siendo injusto, no sé, acaso, por eso digo, acaso se trata
de una lección implícita en la obra. Para pensar bien, no es necesario empacharse con ristras de libros y artículos sin fin, ¿sí? Viene a cuento cuestionar cierto culto a las bibliografías y hemerografías per se, que infla sin sentido claro tantos proyectos de tesis y de investigación en nuestros días, ¿no? Quise aprovechar esa ocasión que me brindó, ¿no? Quien abra este libro de Pereda sobre la confianza se percatará de inmediato de que es un cofre bien munido de consideraciones pregnantes acerca del tema. Referiré a título de meros ejemplos asuntos como los usos del principio, lo que llama el principio de confianza, la confianza comunicativa, la confianza militante, el principio de desconfianza sistemática, las relaciones peligrosas entre la autonomía ética y las dependencias inherentes a la actitud confiada, las confianzas institucionales y las que concita también la naturaleza, los nexos entre confianza y virtudes epistémicas, la confianza natural como confianza animal, además de los ya referidos en las líneas anteriores, como el de la cultura de la argumentación. Me parece evidente que tan amplio y variado registro de aspectos concernientes a la confianza solo puede resultar de una dilatada y acuciosa investigación, pues nada en este libro de Pereda luce como presencia gratuita y arbitraria. Dado como soy a los vértigos complicadores, Carlos y demás, ¿no? No a los simplificadores, ¿no? Sin desmedro también de los simplificadores que tanto ha criticado y denunciado nuestro homenajeado de hoy, alguien podría pensar en una imposible empatía de mi parte con su pensamiento. Es cierto que los senderos en el jardín de la filosofía también se bifurcan y que en algunos aspectos el camino andado por Pereda se separa del mío, con perdón, por supuesto, con perdón por esta arrogancia de igualado en la que estoy incurriendo ahora, ¿no? Pero podría asegurar que, aun cuando por momentos sus pasos parecen enderezarse hacia destinos distintos a los de uno, ambos terminan hallando la forma de aunarse. En el fondo de eso yace la vocación común y el respeto, que está en la base de la escucha atenta, que a su turno es raíz de la admiración. Todo esto lo he aprendido en La humanidad, la civilidad y los libros de Carlos Pereda. Muy bien. Muchas gracias, doctor Landa, por esta conferencia, la última de esta tarde. Y abro la sesión de preguntas por parte de los asistentes en cualquiera de las modalidades de este evento, presencial o en línea. Por supuesto, con toda confianza. Bueno, mientras se animan, hubo una cosa que omití. La verdad, lamento mucho no poder estar en todo esto, ¿no? Disculpas, Carlos. Hoy, por ejemplo, tuve varias clases, no una, ¿no? Asesoría, en fin. Esto pasa, los segundos semestres del año, ya en normalidad y presencialidad, sabemos que son todavía más exigentes que los primeros, ¿no? Y estoy verdaderamente abrumado de cosas. Una disculpa, no he alcanzado todavía la ubicuidad, aunque a veces parecería, pero no lo logro, ¿no? Una disculpa por no poder estar en todo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? No hay confianza, ¿verdad? Gracias, Josu, por esa estupenda presentación del libro de Carlos, desde tu visión de la filosofía, que nos consta que es complejizadora, pero para bien, claro, por supuesto.
A lo largo de todo el día de hoy hemos estado viendo cómo en la filosofía de Carlos Pereda siempre lo que se busca es evitar los extremismos, ¿no? Más que los extremos, los extremismos, que quizá no es exactamente lo mismo. Y tú señalabas que en el libro de la confianza, pues, hay como dos advertencias, ¿no? Por un lado, esta confianza, la confianza ciega, ¿no? Y por otra parte, a la suspicacia enfermiza. Y entonces, pues bueno, como sucede en los libros de Carlos Pereda, hay una recurrencia a este término medio aristotélico, a esta virtud, ¿no? No por ser término medio, tampoco es medianía en la vida ni en la actitud ante la vida. Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Pues nos enseña a salir de estas patologías, ¿no? Hablábamos hace un rato de las patologías del juicio. Aquí son patologías también del juicio, por supuesto, ¿no? Hay suspicacia enfermiza, ¿no? Como también credulidad también ciega, ¿no? Y entonces lo que yo te querría preguntar, ¿no? Es ¿cómo describirías tú, ¿no? Con la capacidad que tienes para hacer descripciones por medio del lenguaje, esa condición, ¿no? Que nos invita Carlos Pereda a adoptar, ¿no? Después de haber leído el libro, ¿no? ¿Cómo la describirías en tus palabras, a tu manera, ¿no? Quizá ya no usando el vocabulario perediano, ¿no? Sí. Que como tú dices es un vocabulario muy interesante, ¿no? Pero que también a veces quizá hay que resistirse un poco, ¿no? Como siempre, como con todo autor que tiene un vocabulario tan fino, tan ajustado, ¿no? Que le sirve tanto para sus argumentaciones. ¿Cómo describirías tú entonces esa condición de vida a la que nos invita Pereda acerca de la confianza después de haber leído el libro? Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta y sobre todo por el reto que supone traducir, entre comillas, ¿no? Transliterar, no sé cómo decir, el pensamiento de Carlos Pereda. Y es correcto, o sea, está bien, o sea, finalmente, si tú me pides una palabra clave, no sé si es casi por automatismo, que no creo que sea por eso, ¿no? Finalmente es diálogo. Él, pues, habla muy bien, vamos a decir, muy congruentemente con toda su trayectoria, ¿no? Habla más bien de cultura de la argumentación, ¿no? Pero esa cultura de la argumentación, para mí, se puede englobar en una noción que yo considero más amplia, incluso, que es la de diálogo. ¿Por qué la considero más amplia, no? Bueno, finalmente, la obra, no solamente este libro, toda la obra de Carlos Pereda, como cualquier filósofo importante, es el resultado de eso que llamamos reflexión, ¿no? Y a mí nunca se me olvida, es una de las cosas que he aprendido en la trayectoria, pues, de filósofo, ¿no? Modestamente, esa hermosísima frase o esa hermosísima manera de caracterizar el diálogo que está en el Sofista de Platón, ¿no? La reflexión es el diálogo del alma consigo misma, ¿sí? Entonces, si a ver vamos, ¿no? Libros como los de Carlos Pereda, y muy concretamente ¿no? Donde, junto con consideraciones de la vida ordinaria, porque no hay algo, o sea, pocas cosas hay tan de la vida común, de la existencia común, como confiamos o desconfiamos, es examinado, ¿verdad? Con las herramientas en las que él es muy avesado, ¿no? Y que maneja muy bien, son las herramientas analíticas, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchísimos pasajes, ¿no? De análisis en el sentido tradicional de la filosofía analítica, análisis formal, ¿no? Hay una tendencia clarísima a formalizar, que me parece muy legítimo y además esclarecedor, ¿no? Yo no lo practico porque pues miren, voy a confesarlo, no vine a hacer confesiones, pero
¿no? Soy más poeta, yo soy más, ese es el punto, es que yo soy más poeta, ¿no? Entonces todo lo traduzco a eso, ¿no? Pero no, eso no quiere decir, como decía Nietzsche, dos cerebros, el cerebro poético y el cerebro filosófico, ¿no? Y entonces en el cerebro filosófico admiro ese tipo de maneras de aproximarse. Y entonces lo que eso recoge de reflexión, por consiguiente, de diálogo del alma consigo mismo, está reivindicando la otra posibilidad del diálogo, que es el encuentro con el otro, que no es un encuentro, vamos a decir, demagógico, ¿sí? No es un encuentro de concesiones de ningún tipo. Ya lo dije, ¿no? Ni modas adventicias, ni porque algo tiene prestigio o está avalado por supuestas autoridades. El principio de autoridad, como debe ser, está descartado, ¿no? O sea que no es un diálogo bobalicón, idílico, de concesiones y de alcahueterías o como se quiera llamar, ¿no? Sino que es algo que me parece, la frase yo sí la rescataría muy bien, ¿no? Con la expresión de cultura del día, no, él dice de la argumentación, él dice algo muy importante que creo que hay que entender bien, ¿eh? Socializarnos en, que no es lo mismo que socializar algo. O sea, no es lo mismo socializar la cultura de la argumentación, que podría haber dicho eso y estaría bien, que exigir o proponer o exhortarnos a socializarnos en la argumentación. Que a mi modo de ver, pues es argumentar y dialogar, pues apenas se diferencia por algunos matices, ¿no? Diálogo es una palabra con mayor prosapia tradicional, el curso, el moverse de la palabra de un punto a otro, de un ir y venir de interlocutores, ¿verdad? Que no se, en el terreno de no solo de la filosofía, en una vida que se sostenga, ¿no? Una vida posible, una vida que éticamente sea sostenible, implica entonces un ejercicio responsable de la palabra, que en el fondo es la razón, ¿sí? Entonces, todos los caminos conducen, y estamos aquí en un etos de la razón. ¿Y por qué no? Es que a veces hasta da vergüenza, ¿no? O sea, hay un descrédito de la razón, que no sea, todos los que hablan contra la razón, por cierto, ¿desde dónde hablan? ¿No? Salvo que estén en el manicomio, hablan desde la razón, ¿no? Y sin embargo, entonces hay como una especie no sé, de tapujo, de temor, de hablar de la razón. No, es la razón, ¿no? La razón es lo que, la otra traducción sería esa, configurar la comunidad. Yo lo traduciría así también, ¿no? Lo común. Y la razón es lo común. La pasión es lo que divide, no la razón. ¿Sí? Este libro de Carlos siempre me ha parecido que es un libro de filosofía política. Yo eso lo dije, ¿no? Sí, eso lo dijiste y creo que sí está ahí, creo que hay muchos mensajes políticos que quizá no están dichos de manera explícita, pero cuando uno los lee, sobre todo en el México de hoy, yo creo que aprende mucho. Gracias. No, pues al contrario. Pues, si es que aguanta, me parece que alguien todavía quiere seguir victimizándose. Sí, el doctor Ral tiene la palabra. Sí, muchas gracias por tus explicaciones. La pregunta que me había formulado tiene que ver con tu respuesta o una parte de tu respuesta. Me llama la atención que cierto tipo de filósofos tienen una cercanía a la literatura. Sí. Muchos ejemplos que toma o da Carlos Pereda están relacionados con la literatura. De ahí busca y encuentra ciertas contestaciones. En tu caso es muy, muy obvio. Y acabas de decir, soy más poeta que filósofo. Sí, entendí bien. No escucho bien. Te lo voy a decir como Unamuno, que decía que le dijeron, que una vez le dijeron, usted además es poeta. ¿Cómo que además soy poeta? Sí, okay. Hoy en la mañana cité a Luis Villoro, que en el homenaje a Carlos Pereda en 2011 mandó un mensaje
donde está resaltando la combinación o la cercanía o la marital, algo así, entre filosofía y literatura, el Indespo de Carlos Pereda. Pienso también en Georg Gadamer, que toma muchos ejemplos de la literatura para manifestar, explicar y adornar también su filosofía. También. ¿De dónde viene esa confianza en la literatura de cierto tipo de filósofos? Porque lo hacen, creo que en la búsqueda de una verdad, bueno, algo para decirlo así, porque el razonamiento puro, frío, digamos, parece que no satisface todas las necesidades que tenemos como seres humanos para entender algo de lo que nos pasa en este mundo tremendo. Entonces, me gustaría una explicación. ¿Por qué es esta búsqueda? ¿Por qué Gadamer busca a Hölderlin para explicar? Bueno, mira, una respuesta una respuesta amplia de eso sería muy amplia, porque también han jugado muchos, ha habido intereses y también la propia índole y las propias características de la literatura de hoy día, por ejemplo, no son las de, por ejemplo, una época que nos ha marcado a todos y sigue siendo inevitable, la época antigua, ¿no? O sea, no se puede tomar las palabras de Platón acerca de la poesía, que son mucho más complicadas de lo que normalmente se cree, como si estuviera hablando de la poesía de hoy o de la literatura de hoy, ¿no? Mucho cuidado con ese anacronismo inconsciente, ¿no? Ahora, colocándonos entonces en nuestro contexto, pues sí, tienes toda la razón, o sea, continúa esa relación peligrosa, ¿no? Esas relaciones peligrosas, pero inevitables, entre lo poético y lo literario y el pensamiento. ¿Por qué razón? Bueno, yo adelantaría una respuesta que no sé si es doble o finalmente es única. Tienen un punto de origen común, que es lo que los griegos llamaban logos, ¿no? Una palabra muy compleja, polisémica, ¿verdad? Que implica las tres dimensiones, o sea, razón, pensamiento y palabra, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando uno lee los textos clásicos, logos es para decir cualquier oración, incluso una palabra. Me alegra el logos que acabo de escucharte, ¿no? Pero de ahí se puede ir hasta el plano nada menos que de uno de los nombres de la realidad absoluta. Hoy no tenemos, digamos, ese tipo de abanico significativo y sin embargo, el punto en común de la palabra es un elemento fuerte, un puente. O sea, la filosofía, no creo, en lo personal, esto es una postura personal que puede ser polémica, no creo que se pueda reducir a palabra, como muchos han dicho, incluso chistosamente, ¿no? Yo, por ejemplo, me van a disculpar los borgianos aquí presentes, no acepto nunca esa bromita de que la filosofía es una especie de dialecto más, ¿no? Eso es una parte del asunto. Pero la palabra está ahí en ambos casos, ¿sí? No hay filosofía sin discurso y, por supuesto, literatura tampoco. Entonces, ese punto en común es obvio, ¿no? Pero hay otro punto que a mí me parece el fundamental, ¿no? Aquí tengo a un colega muy querido, Guillermo Hurtado, ¿no? Con el que he discutido muchas veces este tipo de asuntos, que es el asunto del sentido. Para mí, el orden del sentido, que es para decirlo así a bote pronto, ¿no? Es una especie de sistema de correspondencias, ¿no? Que hacen, por consiguiente, pertinente lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos, en fin, todo en lo que nos movemos. Ese orden del sentido podríamos verlo convencionalmente o hipotéticamente como bifurcándose, ¿no? O sea, está la apuesta del sentido en términos de rigor teórico, es decir, en términos de premisas claras
reglas lógicas, consecuencias necesarias, y si vamos al curso, digamos, antiguo, todavía más allá de eso, algo inefable, que es lo que llamo la experiencia de la verdad. Pues no se puede comunicar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sigue siendo el orden del sentido. Pienso que la poesía y la literatura también juega a su manera al sentido. O sea, podría sustentar, al menos hipotéticamente, un sentido poético. ¿Por qué? Porque si no, la palabra poética sería un modo más del caos. No hay poesía sin forma. Para mí la poesía es expresión formada. Simbólicamente, Nietzsche, ya estamos en un contexto alemán, aunque no sé si tenga muchos adeptos aquí, no me importa, porque en esto sí comparto. Hay muchas cosas que no le acepto, pero aquí me parece que sí hay una visión extraordinariamente genial por parte de Nietzsche, en el sentido de que finalmente siempre Dioniso termina en la casa de Apolo. Dioniso es un dios extranjero que genera problemas, es un dios popular, es el dios del pueblo, es el dios de las religiones mistéricas, ¿no? Que está poniendo en riesgo a la religión olímpica. Y entonces reaccionan, entonces viene un proceso de adaptación mítica del propio mito de Dioniso para poderlo hacer entrar, ¿no?, al orden simbólico mitológico griego, y entonces terminan viviendo ambos en Delfos, ¿no? Para mí, ese es un buen referente para decir, bueno, aun cuando la poesía juega a lo disruptivo, a forzar el lenguaje, a jugar en el lenguaje, a tentar las posibilidades de sentido y tal, si no lo hace como una opción heterodoxa, o como decía Wittgenstein, ¿no?, como una fiesta del lenguaje, pero terminando la fiesta está en el sentido, no hay poesía. Entonces, una lengua bífida, pues, ¿no? Razón y poesía, un tronco común, ¿no? No sé si con esto estamos bien, ¿no? Bueno. Hay una pregunta más de Patricia Pichardo. Pero aquí el homenajeado es Carlos, ¿eh? Por favor. Hola, soy Pati, estoy nerviosa. Bueno, primero, pues agradecerte por la ponencia y por, pues sí, darte el tiempo de escribirla. Sé que el homenaje es para el maestro Pereda, pero quisiera preguntarte a ti, ¿tú crees que en la modernidad, pues, en esta tan rara que vivimos, pueda haber confianza? O sea, confianza en todos los ámbitos, o sea, en la escuela, entre los seres humanos, bueno, los seres vivos. Y también en una parte de tu texto mencionaste la empatía y la confianza. Entonces quisiera saber si hay una unión entre la empatía y la confianza, y si la hay, si puede existir una sin la otra. Y ya, nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad, por eso el libro de Carlos Pereda me parece tan importante, ¿no? Poner en cuestión, reflexionar, pensar, investigar lo relacionado con la confianza, me parece de una pertinencia inobjetable. O sea, sobre todo porque, bueno, no soy yo, que yo sepa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, sí, efectivamente estamos viviendo en un mundo donde casi da vergüenza decir yo confío en alguien, ¿no? Yo confío en mi sombra, a ver si mi sombra misma no me traiciona. Sin embargo, bueno, eso también me parece a mí que remite a lo que dije en mi exposición, a una especie de a priori de lo humano, ¿no? Por mucho que estemos sometidos a situaciones tremendas, ¿no? En estos momentos estamos en una situación, la verdad,
esto de ahora, qué bueno que tenemos aquí un pequeño paréntesis, un oasis, pero salimos y bueno, quién sabe con qué nos topamos. Y si salimos del país, quién sabe con qué nos topamos. ¿Ah? Verdaderamente grave todo esto, ¿no? Y sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El mundo, esto no creo que sea ningún descubrimiento, es una perogrullada más bien, ¿no? Pero es una perogrullada que solemos olvidar, ¿no? El mundo es peligro. El mundo es peligroso. El mundo ha sido, es. Y como tú nombraste a la modernidad se ilusionó con la posibilidad de que el mundo al menos no fuera tan peligroso, ¿no? O sea, imaginémonos a un Kant devanándose los sesos, proponiéndose la paz perpetua, ¿no? Proponiéndose que las naciones llegaran a concertar, a acordar, que hubiera condiciones que impidieran la guerra, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo estamos ahora? Entonces, los antiguos me parece a mí que nos dan una lección extraordinaria en ese punto. Hay que asumir la condición peligrosa de la existencia. ¿Qué otro remedio nos queda? La modernidad pensó que con el progreso, la técnica, la ciencia, iba a dominar y poner la naturaleza, que es muy peligrosa en sí misma, a su servicio. Y en esa naturaleza está la propia, vamos a llamarlo así, problemáticamente naturaleza humana, ¿sí? El ideal fáustico hablando de alemanes, ¿no? Goethe, ¿no? El ideal fáustico me parece a mí una expresión extrema de esa confianza, ¿no? En el dominio y el control de la naturaleza, de forma tal que pues ya los grandes peligros y tal remitan o sean mucho menos frecuentes, más controlables y demás, ¿no? Y sin embargo, por re o por fa, nunca sucede eso. Y al contrario, yo pensaría que en este momento, ese propio ideal fáustico hoy me parece vigentísimo, pero en un sentido terriblemente, monstruosamente peligroso, ¿sí? En este momento. Sí, cuando ya empieza a volver a hablar de bombas nucleares como si estuvieran nombrando chicles, bueno, ¿dónde está esa gente? O sea, me parece que estamos en un momento de demencia verdaderamente sin límites y que la estupidez y el absurdo invaden lo que tenemos. No quiero parecer apocalíptico, ¿no? Pero también me parece irresponsable no darnos cuenta de muchas cosas que están pasando. Entonces, finalmente, por muchas ilusiones que haya habido, por muchos intentos que haya habido, en mi humilde consideración personal, al no ir al núcleo de todo eso que es el etos humano, ¿sí? El gran mensaje socrático, el centro de atención es el alma, ¿sí? Y si privilegiamos lo que está fuera, Sócrates es provocativo, es insultante incluso en ese sentido, ¿no? A mí no me importa si el sol es una piedra incandescente, ¿no? Teoría de Anaxágoras, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué me da a mí en la vida? Yo puedo decir perfectamente, y esto suena a una herejía, bueno, uno tiene que ser a veces provocador y herético también, ¿no? Todo un alboroto, un alborozo también, ¿no? Y justo, entiendo, ¿no? Que porque este telescopio enorme, creo que se llama James Webb, ¿no? Ya vimos no sé qué galaxias que estaban no sé dónde, que jamás podíamos ver. Muy bien, qué extraordinario. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Entonces, el peligro está, justamente, el ámbito del peligro es nuestra vida. Y el sustento de nuestra vida, pienso yo, y cada vez creo que hay más elementos para seguir pensando en eso, porque tenemos 2, 3 siglos intentando acabar con este tipo de determinaciones y en lugar de lograr nada positivo, estamos peor que nunca. Lo cual no quiere decir que no haya habido avances importantes. Yo sí reconozco, puede ser muy difícil hablar de un progreso moral, pero sí reconozco que hay cosas que me parecen mucho mejor, ¿no? Qué sé yo, respetar a las mujeres, ¿no? Reconocer su importancia me parece fundamental, ¿no? Acabar con la violencia de género, me parece un avance importante. Y eso se está logrando.
que la esclavitud todavía persista, pero que hoy sea casi imposible que nadie reivindique, yo sí soy esclavista y ahora me lanzo una guerra para defender el esclavismo, eso hoy no se puede, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso me parece un avance significativo, pero la ilusión de evitar el peligro, de controlar lo que genera el peligro y con ello aumentar más los peligros, hoy es peor. Entonces, ahí es donde creo yo que se ubica el asunto de la confianza, ¿sí? Si hay peligro desde distintos ámbitos, pues entonces hay recelo, hay dudas, hay desconfianza, en fin, hay un montón de determinaciones que nos llevan a lo que Carlos Pereda denuncia, me parece muy correctamente, y que ha generado, también lo recogía Guillermo Hurtado hace un rato, o sea, a ese desbordamiento del control. Estamos en sociedades de control donde en lugar de ir a las raíces de la conducta, del acto que sea, millones de cámaras. Cámaras por aquí, cámaras por allá. ¿Ha reducido eso la violencia a todos los niveles? A eso se refiere, pienso yo, a esa desconfianza sistemática, desbordada, enfermiza, decía Guillermo Hurtado, ¿no? Entonces, es que no se puede vivir así, pero tampoco podemos vivir responsablemente en una entrega ciega a lo dado. Algunos lo hacen, pero eso ya es una opción, me parece que es una opción ética muy respetable, es una opción incluso espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también tenemos que reconocer que las pretensiones de interpretación del mundo que la propia modernidad ha exacerbado también tienen límites. Y claro, esto genera muchos problemas, ¿no? Antes yo me recuerdo, por ejemplo, mis abuelos se ponían en manos de Dios, ¿no? Y eso tiene consecuencias éticas, ¿no? Si estamos en manos de Dios, bueno, que el hijo se muera, pues no me afecta tanto. O sea, yo asumo que es la voluntad de Dios. Dios lo quiso, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. ¿Qué pasa cuando no hay Dios, entre comillas? O hay dioses verdaderamente espurios por ahí, ¿no? Que encima de que pierdo el hijo, el responsable soy yo ahora. ¿Eso ha mejorado las cosas? Entonces, voy al punto de que la pretensión de que tenemos ese poder, esa arrogancia, ¿no?, del ser humano en la época moderna, pues yo creo que debe ser sometida a revisión y darnos cuenta de que, por decirlo de una manera, la fortuna, que era una divinidad importante, la fortuna juega sus bazas. Con eso lo dejo, ¿no? Muy bien, pues con esas palabras que nos llevamos en la cabeza, damos por concluido el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10:30 aquí en este auditorio. ¿Cómo te sientes, Carlos? Sí, estás muy activo, ella, por favor.